si no estaba. Ahora. Pero estaran dando un yo. Sí. Max, aquí sí se sueltan comentarios, ¿verdad o no? Sí, Sí. chat este aquí. A ver. Papá, Mira, que luego Hola. mira. ¿Usted hay para tu Dos personas. Vamos a hacer 5 minutos así de tiempo para que se anime más gente. Bueno, aunque nos ha avisado con mucho tiempo, la verdad, para hacer este live, porque ha sido algo como improvisado, ¿no? Pero bueno, queremos Mira. intentar hacer más lives ahora que otra cosa no tenemos más de tiempo, ¿verdad? Y tenemos internet y demás, pues podemos aprovechar para hacer. Hola, Ciao, Gianluca. Gianluca. ¿Cómo va? Bene. Entonces, Vamos a hablar en español. Tenemos muchos seguidores italianos. gracias a Stepover. Stepsova. Esperemos que nos entiendan. Lo haremos a poco. Y bueno, este vídeo va a ser un poco para explicar la situación, cómo estamos y qué opciones tenemos y para saber la opinión de la gente. Nosotros ayer enviamos un mensaje a la familia y la familia nos ha dado su opinión, pero bueno, pues es una situación así un poco peculiar, ¿no? Nosotros somos viajeros, estamos en movimiento, somos nómadas, nos ganamos la vida en movimiento y es interesante pues saber el momento en el que estamos y la gente dice, bueno, ¿y cómo estáis? Y si la gente se preocupa, tal, y dónde estáis ahora, cómo os acogen, porque vivimos en la calle, ¿no? Como quien dice. Entonces este vídeo va a ser un poco para ver las opciones que tenemos hoy en día y para poder decidir si nos decantamos por quedarnos. Sí, porque, a ver, si nosotros nuestro viaje siguiera por América, pues no duraríamos, nos quedamos aquí en Panamá el tiempo que haga falta para la cuarentena y después seguimos el viaje, ¿no? Ahí no habría opción. Pero claro, nosotros ya habíamos tomado la decisión, de hecho teníamos un vuelo para el 6 de mayo a Barcelona, con lo cual habíamos tomado la decisión de regresar a Barcelona para estar aquí 2 o 3 meses con la familia y después pues hacer Europa, ¿no? Y hacer todos los países de Europa y hacer lo mismo que hemos hecho aquí, pero en Europa. Claro, ahora ante esta situación, pues ya nos ha avisado la compañía aérea que nos cancelan el vuelo y que tenemos que cambiar fechas o que lo podemos anular y nos devuelven el dinero. Y además también está la opción, nos hemos enterado ayer, fue, ¿verdad?, de que la embajada francesa está fletando un avión desde aquí de Panamá para regresar a gente a Francia y que si no lo llenan con franceses lo abrirían también a españoles, pero que nos dejarían en Francia. Y buenas serata, Salvatore. Ma qui è buongiorno ancora. Hola, Javi. Entonces, pues bueno, un poco sería ver, ¿no? Pues qué opciones tenemos. Hace un mes la embajada española fletó un avión para llevar españoles que estaban aquí encallados para España. Nosotros, al tener familia, tener niños, nos dieron prioridad. Si queréis, tenéis espacio en el avión y eso. Entonces nosotros lo valoramos en ese momento. Hace un mes, pues era eso. Empezaba el confinamiento en España y estaba bastante mal la cosa en Italia, precisamente. Y en España íbamos por el mismo camino. Y entonces decidimos no agarrar ese vuelo y quedarnos aquí. La familia también nos decía, no, quedaos allí porque esto pinta bastante mal y aquí todavía no había llegado el virus. Al ser un lugar caluroso pues, y no tener tanto turismo y todo eso, pues ha llegado más tarde, ¿no? Estar más lejos de China también y todo eso. Entonces nos dijeron, no, quedaos ahí. Nosotros dijimos, bueno, como hace un mes era mediados de marzo, entonces teníamos el vuelo ya contratado para Barcelona para el 6 de mayo, quedaba un mes y medio. Entonces decimos, bueno, pues va... Hola, Josep. Hola, Marina. Hola, Marina. Hola, Josep. Teníamos un vuelo para el 6 de mayo y era mitad de marzo, quedaba un mes y medio. Decimos, bueno,
pues mientras eso del virus tal y esto, en 6 semanas a lo mejor ya se para un poco, volvemos un poco a la normalidad, y el vuelo, que tenía la esperanza de que ya se abriese otra vez el espacio aéreo y pudiésemos y se reactivase y pudiésemos volver normal, ¿no? Pero bueno, esto se ha ido de madre. En España e Italia hay la tira de casos, o sea, y ayer hablando con la familia nos recomendaron que lo estirásemos lo más posible, que nos quedásemos por aquí lo más posible, ¿no? Pero hay una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, tenemos no tenemos nuestra casa, la tenemos arrendada a otra familia. Entonces no tenemos dónde ir. Tendríamos a casa de mis padres, a los abuelos, o a los padres de Ana, a los abuelos, ¿no? Pero no podemos porque son gente mayor y son población de riesgo y no nos podemos mezclar. Y tampoco nos gusta el hecho de meternos en un avión 12 horas con 250 personas, ¿no? Pinta bastante mal. Entonces, tenemos un apartamento allá que un amigo de la familia nos dejaría, pero el apartamento tiene 54 metros cuadrados, no tiene internet, no tiene televisión, no tenemos juguetes para los niños. Entonces tenemos un sitio donde ir ahí en Barcelona, pero es muy chiquito, es encerrado. Y aquí donde estamos en la zona, en el recinto de una iglesia que es de grande como un campo de fútbol. Podemos ver la tele, hay internet, podemos cocinar, podemos ducharnos, nos dan agua, nos dan electricidad. Entonces está un poco ahí la tesitura, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta, ayer aquí al recinto vino la epidemióloga nacional, la jefa nacional de Panamá, la que dice qué protocolos se tienen que tomar en el país y si se abren las fronteras o no se abren y tal. Entonces yo hablé con ella y le dije, ¿hasta cuándo crees que va a estar esta situación aquí? Porque Panamá no es España. Aquí ahora mismo hay como 4.000 casos y no llegan a 100 muertos. Y hace como 3 semanas estamos en confinamiento. Entonces está bastante restringido, bastante controlado. Está bastante bien. Y me dijo, bueno, como muy mojándome así, como muy pronto, final de junio, principio de julio. Aquí. Pero en Europa es otra cosa. Entonces, aquí podemos abrir espacio aéreo, pero en Europa veremos cuándo lo abren, si lo abren y cómo. En España, por ejemplo, se está diciendo que todo el tema de la hostelería, todos los pequeños comercios y tal, hasta final de año, que no esperen abrir puertas así para que se reúna toda la gente, así que tenga contacto y tal. O sea, estamos hablando de bastantes meses. Entonces estamos en esa tesitura. ¿Qué hacemos, no? Con las opciones que tenemos aquí, estamos ahora, que estamos bien, acabamos de hablar con el padre Rafael y nos dice, hasta que esto no pase, os podéis quedar aquí, no hay problema, aquí estáis bien. Vale, pues entonces eso también nos da un respiro, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que, bueno, que pueden ser bastantes meses. Y ahora la embajada francesa va a fletar ese avión y bueno, no sé si podríamos agarrarlo, ir hasta Francia y después de Francia a Barcelona, lo que sea. Pero las opciones, pues eso, son esas. Agarrar ese avión y ir a Barcelona y meternos en un piso chiquito o quedarnos más aquí, en el sitio donde estamos, que estamos en un sitio, hay pocos casos de virus, estamos bien porque es un sitio que hay una zona que podemos tirar las piernas bien, podemos jugar con los niños, tenemos un techo para cuando llueve y todo eso. Entonces ahí está un poco el tema. Por una parte nos tira el hecho de ir a Cataluña, a nuestra tierra, ¿no? De irnos para allá, pero por otra, si piensas así y analizas las opciones, eso dices, quédate aquí mejor. Sí. No sé si me habéis escuchado lo que nos estáis aquí y tal. ¿Qué haríais vosotros? Con nos estas podéis opciones, poner en comentarios, que aquí pues, nos salen los comentarios. La situación es así, ¿no? Hoy también hemos hablado con una familia amiga que tiene una casa rural en los Pirineos, que nosotros íbamos ahí varias veces y nos hemos convertido en amigos y tal, y les hemos propuesto, digo, bueno, ¿cómo está el tema por allá? A lo mejor os interesaría hacer como un exchange, ¿no? Nosotros os ayudamos con todo el tema de los animales, los huertos, el sitio que hacen turismo rural, que va la gente allí y demás, y podríamos intercambiarlo por comida y cama. Nosotros estamos en varias páginas web que son de economía colaborativa, que son proyectos así desde familias, hostels o
miles de plantas cafeteras, proyectos biológicos y demás, que tú como viajero pues puedes ir el tiempo 2, 3 semanas, un mes, 2 meses, lo que acuerdes, y cambias horas de trabajo de lo que sepas hacer y ellos necesiten por comida y cama. Y así ves pues la realidad de esa familia, cómo se vive, compartes y es muy bonito, ¿no? Entonces les hemos propuesto a esta casa rural de los Pirineos de hacer algo así. Pero como ahora pues no tienen mucho turismo, tal, esto, pues me dicen, ahora no, Mucho no, pero... nada. Pero el hombre de la casa pues está así de salud, ¿no? Entonces yo digo, a lo mejor les iría bien que les echásemos una mano y demás. Entonces, si tuviésemos un sitio así rural, donde en la montaña y demás, donde no estuviésemos confinados en un piso, pues a lo mejor me lo pensaría y podríamos ir. Pero el hecho... Aún así, chao, son Classic y chao Giovanni. Aún así, también otro problema sería ver si llegamos a Francia, cómo de Francia, si están las fronteras cerradas, llegamos a Barcelona y después cómo de allí agarramos a nuestra casa rodante que tenemos en Barcelona y nos desplazamos a otro lugar, porque también los desplazamientos están controlados, con lo cual tampoco sabemos que sea fácil, o sea, se complicaría todo un poco, creemos, ¿no? Entonces, pues bueno, claro, la opción y el problema que tenemos tanto aquí como allí de no poder vender y ganarnos la vida en el camino y generar ingresos, lo tenemos tanto allí como aquí. O sea, que allí tampoco eso no lo mejoraríamos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, son esas decisiones que se tienen que tomar en momentos en el viaje y que te Facebook, de WhatsApp, sobre todo, hay un montón aquí en Latinoamérica, hay un montón de argentinos, sobre todo el 90% son argentinos viajando. Muchos hemos conocido, ¿no? Y están todos atrapados así y claro, depende en qué países y eso, pues en Ecuador, por ejemplo, está fatal la cosa, en Guayaquil, o sea, están quemando los cuerpos en la calle porque no tienen servicio de que los recojan y eso, y por el tema del virus y tal, o sea, hay sitios realmente que están muy, muy mal. Y como viajeros, pues estamos un poco expuestos a la realidad de la zona, ¿no? Por suerte estamos en uno de los países más, digamos, seguros, industrializados y civilizados del continente, digamos. Yo creo que Panamá y Costa Rica son de los que, al menos de Centroamérica, son los que más se salvan, los que mejor lo están haciendo con el tema del virus también. Y por suerte estamos aquí y nos han acogido bien y todo eso. Pero si estuviésemos en otros países de Sudamérica, difícil. Y entonces, bueno, tenemos esa tesitura, ¿no? Esa situación. Todo nos indica que nos tendríamos que quedar aquí. Estamos hablando a lo mejor 3, 4, 5 meses más. Hasta que no dejen, no sé. Yo creo que antes tenía esperanza que a principio de mayo ya esto, pero parece que se va a alargar bastante la cosa. Una cosa es que te dejen en la calle, por ejemplo, salir y eso. Aquí en Panamá yo creo que se normalizará todo un poquito antes que en España, porque aquí hay bastante menos y lo han agarrado a tiempo. En España yo creo que lo van a ir haciendo más a poco, porque si lo hiciesen de golpe pues se desbordaría. Pero una cosa será lo que hagan aquí y otra cosa... Y cuando lo abran, si no tenemos el billete, porque lo hemos tenido que devolver, a ver qué vale un billete de esos, porque yo no creo que llenen los aviones. Entonces, a ver qué van a estar cobrando por meterte en un avión, ¿no? Pues hay unas cuantas incógnitas ahí. ¿Qué haríais? ¿Alguien nos quiere contestar en comentarios? O si tenéis, te quedarías aquí, sin duda. Famous. Ok, sin dudar, ¿no? Yo creo que también, pero es que ahora es momento como de... a mí el corazón me dice, yo quiero ir. Pues Igualmente tampoco familia, no podemos ver a la familia, con lo cual, pero no sé por qué es la sensación de que como que estás más cerca, ¿no? Y que en el momento que digan, se puede salir, pues los tienes ahí Sí, claro, a un sí. ratito en coche, ¿no? Mientras que estando aquí, cuando digan ok, ya se puede salir, pues vamos a tardar días, ¿no? Todavía. Entonces, eso es lo que me dice el corazón, pero si en este momento creo que no me tengo que guiar por lo que dice el corazón, ¿no? Sino que tenemos que ver un poco más allá y sobre todo también para los niños,
¿no? El tema de que, por suerte, nuestros hijos no están viviendo quizá tan... Dramáticamente, ¿no? Sí, no lo están viviendo tan intensamente porque ellos al fin y al cabo pueden salir a jugar por aquí fuera, tenemos un montón de espacio, pueden andar para arriba y para abajo. Esta vida tiene muchas ventajas también. Una de las cuestiones con esta situación es que nuestro estilo de vida casi no ha cambiado. O sea, nosotros lo único es que no nos estamos moviendo ahora y no estamos porque no nos estamos moviendo, es para la comida solamente. Pero lo demás, en nuestro día a día es normal, es el mismo, ¿no? Estamos acostumbrados a movernos, a cambiar de lugar, a interaccionar con la gente, a ser nómadas. Entonces, no es tan, no es tan, no sé, tan opresivo como puede ser de hacer una vida normal, yendo al trabajo, los niños al cole, tal, esto, lo otro, a meterte directamente en casa 24 horas con los dos niños. Nosotros ya estamos 24 horas con los niños. Así estamos. Y ya estamos acostumbrados y bueno, una de las ventajas es que no nos ha cambiado casi la manera de vivir. Para nosotros no es traumático, no es un shock esto que está pasando, o sea, que nos tengamos que estar así, ¿no? Ya lidiamos. De hecho, ayer comentábamos, ¿no? De Ligrones en Ruta y ella nos preguntaba que emocionalmente cómo estábamos, ¿no? Y claro, yo le decía que es que a mí a veces me da la sensación de como que nosotros estamos en una burbuja, ¿no? No somos realmente conscientes de todo lo que está pasando realmente, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en España, Italia, Estados Unidos. Sí, vemos las cifras de muertos en Internet, pero yo me siento como que estamos como protegidos aquí en una burbujita y realmente no... Sí, vamos a comprar al súper y evidentemente tienes que ir con mascarilla, solo puede ir Esteban o yo, ¿no? Los niños no pueden salir y no entienden, ellos echan de menos quizá el ir a un parque y jugar con niños, pero más allá de eso no hemos notado de momento grandes cambios. Sí que a la larga hoy hablábamos de temas que nos surgen y que nos surgirán probablemente, y es el tema de no poder generar ingresos. De momento tenemos mucha suerte porque pues hicimos como una llamada y aquí nos han dado comida, nos están enviando gente que nos quiere colaborar dinero, pequeñas aportaciones de $20, de cada uno lo que puede. Hicimos también una venta de artesanías, ¿no? Que seguimos vendiendo artesanías y que luego cuando todo mejore pues vamos a entregar esos pedidos, ¿no? que nos han hecho. Y eso, pero aparte de esto, que bueno, de momento y que por suerte pues también está la familia, ¿no? Que nos ha dicho somos una piña y para lo que haga falta aquí estamos, ¿no? Ah, pero claro, luego también se nos planteaba, ¿no? De momento nuestro inquilino que tiene, nosotros tenemos una hipoteca en casa, que tenemos un inquilino que nos haga el alquiler, que paga la hipoteca. Claro, en algún momento, si esto se alarga hasta finales de año, como algunos indican en algunos temas, pues claro, igual el inquilino que está en nuestra casa no va a poder pagar la hipoteca y luego tenemos que hablar con el banco, nosotros no podemos generar ingresos, con lo cual ahora de momento estamos cómodos, todo está bien, pero como la situación es algo que nunca había sucedido antes, pues van a ir sucediendo cosas, ¿no? Probablemente, y no solo nosotros, ¿eh? Evidentemente eso le va a suceder a una gran parte de la población. Y pues ahí vamos a ver, pero bueno. Que he tenido que pasar todo eso, ¿no? Entonces, iremos paso a paso, ¿no? La balanza se decanta bastante más por quedarse aquí, pero después hay una serie de... A mí, por ejemplo, me preocupa... Las pocas cosas que me preocupan, porque yo estoy bastante tranquilo, es... Nosotros hemos vendido el vehículo a una familia colombiana. Entonces, yo lo tengo que dejar, el plan era dejarlo en el depósito fiscal de aquí de Panamá, que ahí se para el tiempo que el vehículo puede estar dentro del país, se pone en pausa, porque puede estar 3 meses dentro de Panamá y 3 meses fuera. Y después de estar 3 meses fuera, que sería en Costa Rica, puede volver a entrar a Panamá. Entonces, ahí se pone en pausa y el plan era, nosotros volamos a Barcelona y antes de ir a Barcelona lo dejamos en el depósito fiscal y ellos cuando vengan en agosto o septiembre, esa nueva familia, lo agarran y ya empiezan su viaje. Entonces,
algo así que me preocupa, una pequeña cosa es si, por ejemplo, abriesen las fronteras dentro de cuando sea. Pero no podemos volar a España todavía porque no tenemos billete, porque son muy caros, porque el espacio aéreo europeo o español todavía no lo han abierto y me hacen salir de Panamá, me dicen, bueno, ya se han abierto aquí las fronteras, ya se te ha acabado el tiempo de permiso, te quedan 2 semanas, tienes que salir. Entonces en ese momento tenía que estar con el vehículo 3 meses fuera antes de volver a ingresar, lo cual es un... Tendríamos que irnos a Costa después Rica. de toda esta situación, tener que estar 3 meses en Costa Rica para volver a entrar a Panamá. Bueno, pero eso cuando llegue el momento ya veremos cómo lo hacemos. Pero yo tengo, de alguna manera, haría, antes de que se me acabe el tiempo, lo dejo en el depósito fiscal y nos buscamos algún sitio donde estar, donde sea. Sí, nos buscaríamos algo, alquilaríamos algo. En Pedasí podríamos ir ahí también, o lo que Ya fuese. veríamos, sí, haríamos un cambio de Opciones hay, adaptarse, ¿no? opciones Adaptarse al viaje y ver opciones, sí, porque al final... Lo único que ahora el corazón te dice, bueno, vuelve a tu tierra, tal y eso, con los tuyos, pero como no podemos estar con los nuestros y tampoco casi tenemos sitio donde estar y todo eso, pues, y está bastante peor la situación allá que aquí, pues todo pinta que deberíamos quedarnos aquí, ¿no? Pero por otro lado, pues da pereza estar en un mismo sitio así parado. Estamos acostumbrados a movernos, ¿no? Y a los 5 o 6 días que ya estamos en un sitio ya nos ponemos nerviosos y queremos movernos. Entonces, estar 3 meses en un sitio parados así. Bueno, ya llevamos un mes sin movernos, ¿no? Casi. Sí, un mes. Bueno, nos hemos movido de Amador aquí. Pero sí. Sí, los comentarios que vamos viendo, los que vamos viendo, todos nos decís que bueno, Yasmin nos dice que no volvería a España y que aprovecharía para quedarme en Sudamérica. Y antes Ceylus decía que nos quedaríamos aquí sin duda, que están encerrados en pisos y hay muchos casos de COVID y aquí por lo menos tenemos espacio, ¿no? Eso es verdad. Sí, la gran mayoría entiendo que sí que se quedarían acá, ¿no? Sí, la verdad que ese es el tema. Volver, no volver. Y sabemos que estamos ante una situación excepcional. Sabemos que nadie realmente sabe qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, ¿de qué trabaja en Inquisición. Y por lo que he visto es de los primeros sectores que se ha abierto otra vez, ¿verdad? Y en España. Entonces a lo mejor por ese lado tendríamos suerte y él seguirá trabajando y eso. Bueno, y si no, pues ya veremos, ¿no? Tampoco no... Bueno, si no seremos uno de tantos que tendrá el problema ese de que no tendrá dinero y tienen una hipoteca y hay que pagar la hipoteca, a ver qué soluciones dan los bancos y todo eso. Por suerte... Igual nosotros tenemos un seguro que el otro día nos mandaron un correo de que nos cubre. Nosotros antes de irnos contratamos un seguro Ahora, decía que tenemos un seguro de alquiler que en el caso de que pues el inquilino no pudiera pagar, el seguro nos lo sigue pagando durante, ¿qué era? Un año mientras ellos pues intentan, ¿no? A ver cómo lo gestionan con el inquilino. Con lo cual, bueno, y el otro día recibimos un correo de que seguía cubriendo el seguro, igual que el seguro de la casa, ¿no? Hemos ido recibiendo correos de todas las entidades que siguen haciendo su trabajo, ¿no? De otra manera, pero que sí que siguen cubriendo y demás. Con lo cual, bueno, llegado el momento, pues ya veríamos, ¿no? Qué opciones a hacer y demás. No sé, ¿qué os apetece que os podamos contar? También, si alguien tiene, voy a decir una cosa muy absurda, pero si alguien tiene sugerencias de platos para comer, porque no sabemos simplemente ya qué cocinar. Estamos cocinando tanto que ya hoy no sabemos qué hacer para comer. No, hay opciones, tenemos cosas, pero bueno, para no repetir tanto los platos y hacer cosas diferentes y eso. Muchas veces los ingredientes son iguales, pero el plato es diferente, ¿no? Sí, no sé, algún italiano que nos comparta la receta de pasta fresca.
mismo. Chao, Giovanni. Ay, ¿qué pasó?